Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola queridos hermanos, agradecemos sus comentarios y las oraciones para el ministerio. Les saludo con mucho cariño y a petición de hermanos de Argentina, hoy hablaremos de esta enseñanza que es el secreto que la iglesia oculta, don de lenguas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el don de lenguas es un fenómeno bíblico tan poderoso y tan controversial? ¿Por qué algunas iglesias lo abrazan con fervor mientras que otras lo descalifican y dicen que es algo del pasado? O peor aún, que puede ser algo muy peligroso. ¿Será que la iglesia moderna ha perdido algo esencial? ¿Una llave para desbloquear el poder sobrenatural de Dios? ¿O será que hay algo más oculto? Algo que prefieren mantener en silencio. ¿Acaso la escritura ha perdido su vigencia? Es muy posible que las iglesias estén suprimiendo una verdad que podía transformar sus vidas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es una puerta, una experiencia más profunda, una conexión con el Espíritu Santo, tan directa con lo divino que muchos han perdido. En esta enseñanza estudiaremos juntos las preguntas que muchos no pueden o no quieren explicar. Te invito a adentrarnos en las profundidades de este misterio, explorando las evidencias bíblicas, los testimonios personales y las preguntas incómodas que las congregaciones prefieren evitar. ¿Es el don de lenguas la evidencia pedida del poder de Dios? Y si es así, ¿por qué lo ignoramos durante tanto tiempo? Pero la Biblia grita todo lo contrario. Las lenguas es un idioma celestial, un ministerio que no pueden descifrar al menos que tengan el don de la interpretación. En el día del Pentecostés fue esperado por los apóstoles, estuvieron consagrados para vivir ese momento y creyeron en Jesucristo nuestro Señor, en sus promesas de recibir al Espíritu Santo. La Biblia nos narra la escena. Estaban unánimes, juntos, esperando la promesa, lenguas de fuego, milagros de comunicación divina. En Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como lo hemos leído en Hechos 2 del 1 al 4, entendemos que no eran balbuceos sin sentido, sino idiomas que resonaban en los oídos de cada nación. Leamos Hechos 2 del 6 al 11. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Portos y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. Ellos se maravillaban. Esto solo lo puede hacer Dios y no el hombre. La pregunta sería: ¿por qué Dios permitió que a través de su propio espíritu, al recibirlo los apóstoles, los demás entendieran todo lo que hablaban? Entendemos que fue una señal que hizo nuestro Señor como testimonio que es un Dios real, lleno de poder y de gloria. Tanto fue el impacto que la palabra de Dios dice que en ese momento se bautizaron y se añadieron más de 3,000 personas. Entonces entendemos que era el impacto tan fuerte, tan grande, que tenía un gran propósito. Quiero aclarar que se dicen lenguas espirituales, así lo dijeron los apóstoles, mas no dice idiomas espirituales. Esto es muy importante que usted lo entienda, que son lenguas del espíritu. Aclaro,
El apóstol Pablo y varios apóstoles, cuando fueron a otros lados, el Espíritu Santo les ayudó para hablar esos idiomas. Pero que quede claro, hay diversos tipos de lenguas en el Espíritu, porque son espirituales y no nos pertenecen, solo le pertenecen a Dios. El apóstol Pablo, que habló en lenguas más que todos, nos revela su propósito. Edificación personal, conexión íntima con Dios, no es solo un espectáculo, es un diálogo divino, íntimo, entre nosotros con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14, del 13 al 19, leemos: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Porque si bendecí solo con el espíritu, el que ocupa el lugar siendo oyente, ¿cómo dirá amén a toda acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A que las lenguas interceden en nuestro mismo espíritu. Por eso dijo primero que pidamos interpretación, no para que interpretemos las lenguas de otros, pues ese sería un don. Lo que él dice es que pidan interpretación de sus mismas lenguas para que el Espíritu Santo los guíe y les diga lo que ustedes hablan. Quizás no entenderán con santo y seña lo que dicen, pero el Espíritu Santo les hará sentir por lo que interceden, cosas personales que solo ustedes viven. Entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Nuestro espíritu personal, cuando llega el Espíritu Santo, lo redarguye. Es el que pide con ruegos, no con nuestra carne, sino el Espíritu mismo, pues sabe lo que cada uno necesitamos. Por eso son importantes las lenguas. Las lenguas siguen vivas, edificando al creyente que cree hasta hoy en día. Aclaro, para aquellos que buscan estar en santidad, pues como ya lo hemos mencionado, los apóstoles esperaron ese gran día, esa gran promesa de recibir lenguas, y ellos estuvieron en ayuno, en oración y en santidad. Cuando voy a congregaciones, con tristeza les comparto que el joven que está en la alabanza, tocando con alegría y empieza a hablar en lenguas, como ejemplo les pongo, dice: Señor, gracias por el ministerio que me diste de ser pastor. Y el que es pastor en lenguas dice: Señor, gracias por el ministerio que me diste de la alabanza. Y otros: Señor, gracias por el ministerio de la profecía. ¿Pero qué creen? Que ese es misionero. Y el misionero dice: gracias por el ministerio que me diste de enseñar. Así de extraviadas existen muchas congregaciones. Estamos hablando de congregaciones que sí creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Imagínate cómo están aquellas que no creen y no viven las manifestaciones del Espíritu. La realidad es que nadie vive en santidad y muchos están en pecado y lo saben. Y solo van a la iglesia, pues la ven como un club social donde socializar. Lo triste es que nunca se ven como familia, porque no están en el Espíritu. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que somos hermanos y que les dejó una promesa en el Espíritu, que son las señales que lo seguirían, y parte de esas señales es la manifestación de hablar en lenguas. Estas promesas no solo están escritas en papel, hay que hacerlas carne en nuestro corazón. Dios me dio a mí el don de interpretación de lenguas desde que tenía 15 años, y cuando hablaban en lenguas yo me maravillaba, pues sus oraciones eran hermosas, no con hipocresía, no por compromiso, porque ya saben, cuando tienen un hermano enfrente salen bonitas palabras para que escuche por el que estás orando. Pero cuando el Espíritu Santo clama, señales se
pecado y los errores que tienes en tu carne. Ahora entenderás lo que comento en el podcast de intercesión, donde varias hermanas entregadas a nuestro Señor Jesucristo son las guerreras de oración, y cuando las toma el Espíritu Santo, hasta sacuden a la persona por la que están orando. Y muchos dicen, ay, esa hermanita, ¿cómo la toma Dios? Sin saber que quizás le está llamando la atención a través del Espíritu Santo a su carne. Vivimos en un mundo que nos bombardea con ruidos, caos, el internet, las redes sociales, que los jóvenes parecen zombies, pues están comiendo con el móvil en la mesa, viéndolo todo el tiempo. Necesitamos esa paz que calme la tormenta interior. El Espíritu Santo, nuestro consejero eterno, solo Él nos da esa paz. Y es que miren, hermanos, los jóvenes de ahora por cualquier cosa están distraídos todo el tiempo, no se concentran ni en su vida y sí en las cosas del mundo. Tenga usted cuidado con eso. Quien no conoce al Espíritu Santo no puede tener un respeto genuino a Dios. Y en la mesa, cuando compartimos los alimentos, allí está Dios. En Juan 14, del 23 al 26, leemos: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En algún momento te ha pasado, se nos olvida algún verso bíblico, pero cuando estás con una persona, en ese preciso momento llega y te admiras cuando empiezas a hablar, porque empiezas a decir palabras correctas de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Solamente hace falta que lo potencialices en tu vida. Teniendo el Espíritu Santo, no somos presa fácil de malos pensamientos o emociones. Podemos rechazar toda obra del diablo. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se entiende? La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Hoy existe una gran controversia que ha separado aún a denominaciones de las iglesias. El debate gira en torno a la interpretación que le dan como hombre en su carne a la palabra de Dios, mas no en el Espíritu. El argumento en el que se basan los que están en contra del hablar en lenguas es en este verso, 1 de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando habla que cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, es que se va a acabar todo, porque si dice que las profecías se acabarán, quiere decir que se cumplieron todas. Y es que varios afirman que este verso es exclusivamente donde la práctica de hablar en lenguas no es buena, y algunos hasta las prohíben. Leímos 1 de Corintios 13:8, pero el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En 1 de Corintios 14 leemos, busca que el uso de los dones espirituales sean para la edificación de la iglesia. Entendemos que aquí está incluido el don de lenguas. ¿Por qué? Porque no existe mayor intercesión en una congregación más que el que hable en lenguas. No solo ora para él, también el Espíritu lo toma para que interceda por otros, incluyendo la iglesia. Cabe aclarar que el apóstol Pablo, él fue el que escribió el libro de los Corintios. El debate sobre la vigencia del don de lenguas continúa y continuará, porque muchos se mueren y nunca logran hablar en lenguas por sus pecados o falta de fe, y los que recibieron ya no las hablan ni podrán, porque otra vez caen en pecados porque no fueron guiados por el Espíritu de Dios, y entonces vuelven otra vez a sus ataduras. Entendamos que el Espíritu Santo no puede coexistir
con alguien que está en pecado y mucho menos con alguien que solo está en la carne. Para estar en el Espíritu y para ser guiado por el Espíritu de Dios hay que estar en santidad. Esa es la clave. Pero leamos la misión que nos deja nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:17. Y en otros pasajes sugiere que las señales, incluyendo las lenguas, seguirían a los creyentes. Quiero hacer un comentario rápido, si me lo permite. Yo nací en una iglesia cristiana bautista, no pentecostés. Dios me mostró el camino y por eso creo en las promesas de Dios. En lo que vivo, cuando veo sanidades y liberación y milagros, es una confirmación que lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. Ahora bien, la Biblia advierte sobre espíritus engañadores, por lo que el discernimiento es clave, pero si no están en el Espíritu, no se darán cuenta. Hemos ministrado a pastores que ante los demás hablan lenguas, dicen prédicas hermosas, muy bonitas, pero ¿qué creen? Están vacíos por dentro. La pregunta sería, ¿cómo esas personas hablan lenguas que son falsas? Simplemente porque las imitan, por sus deseos de hablar y sentirse en santidad, en una falsa santidad, claro está. ¿Cómo lo hacen? Se paran al lado de un hermano, memorizan algunas palabras que escuchan de otro hermano, van con otro, al igual memorizan también lo que dicen y tratan ellos de formar sus propias lenguas. ¿Con qué propósito lo hacen? Para que los hermanos que conviven con ellos los vean espirituales y engañan a los demás. Los que me escuchan y mienten lo saben que fue así. Y hay personas que tienen tanto respeto y temor a Dios que jamás harán algo así. Qué peligro tan grande para esas personas que están con ataduras y hablan a la ligera, pues si tienen influencias espirituales, darán puerta a maldecir a una congregación por sus pecados. Hermanos me han preguntado por liberaciones que hemos realizado y que hemos mostrado en redes sociales, si la gente poseída habla en lenguas del Espíritu. Claro que no, porque no están ya cerca de Dios. Hay que recordar que ellos estuvieron cerca, pero fueron desterrados. Desde el momento que fueron desterrados, perdieron todas las bendiciones de Dios, entre ellas la de la presencia del Padre. Tienen un lenguaje que es una vil imitación. Es espiritual, sí, desde el punto de vista que ellos no tienen carne y sí son espíritus, pero quien tiene el don de interpretación los entiende, pues la interpretación es una herramienta para alertar al pueblo de Dios de quien está infiltrado en alguna congregación. Queridos hermanos, Dios es sabio y en su infinita misericordia nos dio armas que muchos no tienen porque no viven en el Espíritu. Se cumple lo que dice la palabra: no desconocemos las artimañas del maligno. En 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, viendo la necesidad de su pueblo. Es importante detenernos en este punto y entender que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y es crucial el servir a Dios de todo corazón. Cuando el Espíritu Santo te toca, entenderás el poder que existe en su nombre. Solo tienes que vivirlo, como Esteban. En Hechos 7:55 leemos: pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínate la escena, en medio de la furia, mientras lo maldecían, apedreaban, escupían y estaba a punto de la muerte. El Espíritu Santo lo elevó por encima del dolor. Si muchos en una congregación ven esto, dirían: pobrecito, no le pegue. Pero Esteban dijo: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió.
cuál fue el gran pecado para que tuviera tanta rabia con Esteban? Fueron estas palabras que dicen en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pero realmente, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice duros de cerviz, simboliza la resistencia a someterse a la voluntad de Dios. Y cuando se refiere a incircuncisos de corazón y de oídos, es porque la circuncisión era una señal del pacto con Dios, de ser guiados por Él, y no lo hacían. Y cuando añade los oídos, es porque simplemente no saben escuchar, como muchos hoy en día. Cuando se refiere y dice, vosotros siempre resistes al Espíritu Santo, ellos estaban resistiendo activamente la obra del Espíritu Santo. Cuando se refiere como a vuestros padres, así también vosotros, aquí Esteban se refiere a las profecías que ellos estudiaban y que sabían, y aún así dudaban de la obra de Dios. Actualmente siguen dudando y rechazando. Imagínate, hoy en día que no existen manifestaciones en congregaciones, solo cánticos, alabanzas, emoción, palabras bonitas, pero no existen manifestaciones del Espíritu Santo como deberían de ser. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, realizó milagros, predicó con valentía, transformó imperios y, como le dije en otros podcasts anteriores, pudo hacer la iglesia más grande y fuerte del mundo y no lo hizo. ¿Por qué será? Porque lo importante para el apóstol Pablo no era una gran congregación, su meta era que la gente tuviera ese contacto con el Espíritu Santo. El mismo rey David en el Salmo 51:11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Incluso el rey David en su pecado clamó por la presencia del Espíritu. Sabía que sin él su alma se secaría. Esto lo dijo un rey que tenía todo lo que hoy en día un hombre normal desearía. El rey David lo tenía todo, pero sabía que sin Dios y su respaldo no era absolutamente nada. No eran superhéroes, eran personas como nosotros, pero llenas del Espíritu Santo, que era el que los guiaba e inspiraba. Y ellos oraban en el Espíritu. El Espíritu Santo no es una leyenda, es una realidad vibrante. Su poder sigue influyendo hasta hoy en día. Abre tu corazón, no tengas miedo. Él quiere ser tu amigo, tu consejero y tu fortaleza. Ora, clama, anhela su presencia. Él está esperando para manifestarse en tu vida. Hablar de las lenguas y las manifestaciones del Espíritu, no estamos hablando de teorías o experiencias pasajeras. Estamos hablando del mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Acaso creemos que el Dios de la Biblia, el que abrió el mar rojo y derrumbó los muros de Jericó, ha limitado su poder? Claro que no. En el libro de Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros los conoceréis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Abramos nuestro corazón a esta manifestación del Espíritu. Esos dones van a transformar tu vida. No te vayas de aquí igual. Deja que el Espíritu Santo te toque, te sane, te fortalezca. Deja que te hable a través de tu espíritu, por medio de las lenguas, que te revele secretos, que te impulse a cumplir los propósitos. El don de lenguas es un llamado a lo desconocido, una invitación a experimentar la plenitud en Dios. Deja que el Espíritu Santo rompa las barreras del lenguaje que te lleva a un nivel de intimidad con Dios que nunca imaginaste. Y aquellos, si de verdad hablan en lenguas, no paren. Sigue luchando por tu santidad día con día. Por mi parte, acabamos con esta enseñanza. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder. Y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.